Buenos días, amigas de Educación Bíblica y oyentes de la página de Educación Bíblica en Mujer. Hoy es un día hermoso, un día lunes, día de otoño, y vamos a compartir un pequeño devocional basado en el Salmo 56, ¿no? Vamos a ir leyendo algunos versículos y comentando algunos puntos basado en este salmo. El título que tiene mi versión 1960 dice oración de confianza, ¿no? Y esta oración de confianza del rey David, en 1 Samuel 21, 12, dice que David tenía temor de un rey, el rey Aquis, el rey de Gat. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido por Saúl. En esta circunstancia David estaba huyendo de Saúl, que quería matarlo. Y Aquis, si sabía quién era esta persona, quién era David, seguramente también lo iba a matar. Y tenía mucho temor, ¿no? de este Aquis, rey de Gat. Y dice en el versículo 12 de 1 Samuel 21, como para ilustrar un poco la situación tan difícil y conflictiva y situación límite que David estaba viviendo, dice: David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, porque se difundía su fama, ¿no? De que Saúl había matado a sus miles, pero David a sus 10.000. Entonces como que tenía un poco de temor, porque ya Saúl deseaba matarlo. Y en el versículo 13 dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos, de los habitantes de Gat, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis a este hombre? Es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? O sea, lo llevaron delante de Aquis, pero él simuló que estaba enfermo mentalmente. Dejaba salir como una persona que no está en sus cabales, ¿no? Tal era la situación y el temor que David tenía, y escribió esta oración, ¿no? Comenzando en el versículo 1 del Salmo 56, vamos allí, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia, ¿no? Acá David expresa en estos dos versículos su temor, pero a su vez su confianza y su fe en que Dios podía recurrir a Dios en un momento difícil, en un momento de confianza, de conflicto, ¿no? Y tenía ese temor, pero a su vez alimentaba su fe mirando al Altísimo, mirando a Dios, ¿no? Y en el versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Él seguía teniendo temor, pero dice: en el día que él tenía, confiaba en Dios. Reafirmaba su confianza en el Dios Altísimo, en su misericordia, en su amor, y elevaba a Dios su plegaria, ¿no? Y dice, pero a su vez también, dice: en Dios alabaré su palabra. Confiaba plenamente en las promesas de Dios, seguramente. Sabía que Dios iba a estar con él. Por su gracia, él podía ir a Dios y hablar. David era amigo de Dios, tenía un corazón conforme a Dios, ¿no? Podía hablar y recurrir a Dios en medio de que sus enemigos lo rodeaban. Tenía esa amistad con Dios, que es muy importante que la tengamos, esa comunión diaria, ¿no? Y sigue en el versículo 5 y dice: todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos, ¿no? Él estaba siendo perseguido principalmente por David, pero él abría su corazón y le decía: él sabía que Dios él expresaba la violencia y el engaño que tenían los enemigos hacia él, ¿no? Y así son los enemigos con los hijos de Dios, con los cristianos. Acechan, están observando sus pasos, ven dónde los pueden hacer caer, pero Dios está controlando cada situación, ¿no? Y más el enemigo, sabemos que los enemigos del cristiano, el mundo, la carne, Satanás,
¿no? Nos dan medios de estar en un peligro continuo, ¿no? Y David estaba así, en un peligro continuo con sus enemigos, principalmente con Saúl, que quería matarlo, y con todos, era un hombre de guerra, o sea que enemigos no le faltaban, ¿no? Pero él confiaba en su justicia divina, en la justicia divina, porque decía en el versículo 7, pésalos según su iniquidad, ¿no? Oraba y clamaba a Dios por su justicia. Y continuamos en el versículo 8, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Qué hermoso versículo, dice, mis huidas has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. En la redoma es un frasquito que se utiliza generalmente en los laboratorios actualmente, que es ancho abajo, casi la forma de un triángulo, y muy angosto arriba. Se utiliza para hacer experimentos y en esa época se utilizaba para poner ungüentos, perfumes, y David le pedía así, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no? Guárdalas, que las tenga en cuenta. David le pedía que mire su aflicción, y confiaba en ese cuidado de Dios, porque dice, ¿no están escritas en tu libro? Él confiaba en que Dios las tiene en cuenta, que Dios está atento a nuestro clamor, Dios está atento a nuestras lágrimas. Cada una de nuestras lágrimas, Dios las guarda en su redoma. No pasa ninguna desapercibida para sus hijas. Para sus hijas, Él tiene un cuidado hermoso y especial porque somos especiales para Él. ¿Por qué? Porque le costamos un gran precio. El Señor Jesucristo pagó con su vida por nuestra salvación. Y somos una piedra escogida, preciosa, dice Pedro, ¿no? Y continuamos leyendo en el versículo 10, dice, en Dios alabaré su palabra. Continúa ensalzando, honrando y engrandeciendo la palabra de Dios. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Acá David declara el cuidado de Dios y la grandeza de Dios hacia él, ¿no? Sus cuidados amorosos y la alabanza hacia Dios, porque confiaba plenamente en que Dios iba a librarlo de sus enemigos, de los que los perseguían, de esa situación tan difícil que pasaba huyendo en las montañas, escondido en cuevas y deseando, que muchos deseaban matarle, pero él confiaba plenamente en el Dios grande, en el Dios poderoso, en el Dios omnipotente, pero él al final termina alabando la persona de Dios y por sobre todo su palabra, ¿no? Y qué bueno sería que nosotras, como sus hijas, a pesar de las dificultades, de los temores que podemos tener, ensalcemos su palabra, ¿no? Que alabemos a Dios, que le demos gracias por las circunstancias conflictivas, difíciles, que nos puedan tocar vivir en el diario andar, en lo cotidiano de nuestras vidas, y que por sobre todo tengamos en cuenta que muchas veces cada una de esas situaciones que Dios en su gracia y soberanía nos permite vivir es para que aprendamos, ¿no? Cada prueba, cada dificultad, cada conflicto o cada disciplina también. A veces tenemos que diferenciar si es una prueba o es una disciplina por un pecado que hemos cometido, ¿no? Y ver los propósitos de Dios en esa circunstancia. Y el propósito de Dios en una situación difícil de prueba es que adquiramos sabiduría, que dependamos de Él, que aprendamos de esa situación, ¿no? Santiago decía que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿no? Y acá David, volviendo al tema de este salmo, dice, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven, ¿no? Delante de Dios en la luz de los que viven. Y nosotras, las que somos sus hijas, las que hemos recibido al Señor Jesucristo
en nuestro corazón tenemos la luz, no tenemos nuestros ojos tapados, vemos la verdad. Y para que andemos en la luz de los que viven esa vida abundante. Una vida abundante es aquella que Dios permite que tengamos después que recibimos a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Y podemos tener muchas dificultades, podemos tener muchos problemas, muchos temores, pero esa vida abundante viene de la gracia de Dios en nuestras vidas a través del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que recibimos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón es nuestro consolador, es quien nos anima, quien nos fortalece, quien nos guía y nos da entendimiento para conocer su palabra. Y que podamos ser hijas de Dios que en un medio de una situación conflictiva, como decía David, alabaré, decía, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, ¿no? Y como decía anteriormente, en el versículo, se me fue el versículo, acá, en Dios he confiado, no temeré, en Dios alabaré su palabra, ¿no? Y sería bueno que una gran bendición para nosotras poder tener esa actitud de alabar y agradar a Dios, ¿no? Y qué maravilla que tengamos un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que ve nuestros temores, que ve nuestros problemas, que guarda nuestras lágrimas en su redoma, ¿no? Qué privilegio tan grande que tenemos, que podamos ser hijas de Dios, que dependamos totalmente del Señor y que confiemos plenamente en sus promesas. David seguramente tenía en su mente las promesas de Dios hacia su vida, ¿no? Y una frase que anoté acá dice, Dios es más grande que mis problemas, es soberano, está por encima de todos ellos, es más grande que mis temores y es más grande que mis enemigos. Entonces, la victoria la tenemos asegurada, ¿no? Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solamente debemos confiar en Él, depender de Él y esperar en Él como hijas que amen su palabra y que deseen reverenciar su nombre, ¿no? Que seamos hijas de Dios así, que no importan las circunstancias, ensalcemos y tengamos la palabra de Dios siempre en alto. Sabemos que es lo que va a permanecer, que pongamos la mira en las cosas de arriba. No importa el entorno, no importa las circunstancias, que la palabra de Dios sea importante para nosotros, para que andemos así, delante de Dios, en la luz de los que viven, ¿no? Y a vos, oyente de esta página que no tienes a Jesucristo, sería bueno que tengas esa luz que da el Señor Jesucristo, de entendimiento para comprender y entender su palabra, que puedas reconocer delante de Dios tu necesidad de Dios, que tu pecado no puede ser perdonado por tus buenas obras y lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Solamente hay una oración de distancia en la salvación y es por gracia. Te animo que lo puedas hacer. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú tienes un cuidado hermoso para cada una de tus hijas, y en el día que temo, yo en ti confío, Señor, y te alabamos por eso, te alabo por tu fidelidad y tu misericordia. Y te pido por todas aquellas oyentes de esta página que no conocen la salvación a través del Señor Jesucristo, que tú les convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas de esta página, que el Señor les bendiga muchísimo y nos vemos, si el Señor lo permite, en el próximo encuentro. Chao, chao.